Hola, mi nombre es Paula Plata, estudiante de Ingeniería en Logística y Operaciones y voy a hacer la explicación de lo que fue el trabajo para el primer corte de planeación y control de la producción. Para el anexo 1 teníamos unos datos y teníamos que aplicar el promedio móvil, la suavización exponencial y aplicar un método que se adapte, el que nosotros creamos sería mejor. Para el promedio móvil se hallé el pronóstico. Para el promedio móvil quise usar el de 3 periodos, ya que se usa como para analizar datos en serie, entonces me pareció como el mejor para este caso. Así que empecé a hallar desde el cuarto y hallé el pronóstico, el error medio y el valor absoluto. También el error medio y el error absoluto medio. Y podemos evidenciar en la gráfica cómo se comporta el promedio móvil de 3 periodos, la demanda y pues el pronóstico en las fechas que nos dieron. Ya para la suavización exponencial usé un indicador de alfa al 0.3 porque como usé el promedio móvil de 3, entonces quise aplicar también acá en el alfa 3. Los mismos datos, mes y demanda, el pronóstico, el error medio, el error absoluto medio. Y acá también podemos evidenciar el error medio, error absoluto medio según la suavización exponencial simple. Y también vemos la gráfica de cómo se comporta. Acá podemos ir cambiando el indicador como nosotros lo queramos, al 0.2. Yo lo quise hacer con 0.3 porque pues ese fue el número que elegí para el promedio móvil. Y quise aplicar el método Hall para ver cómo se comportaba este ejercicio. El método Hall nos ayuda a analizar datos de dos niveles, tendencia y nivel. Entonces, bueno, quise aplicar este método, alfa al 0.3, beta también lo quise hacer así, el error medio, suavizante medio y el error medio. Pude hallar todos los datos necesarios y creé también la gráfica del método Hall, de cómo se comporta la demanda y pues el pronóstico con este método, ¿no? Ahí podemos evidenciar que no siempre es lo mismo y pues ya dado el caso de la resolución de todos estos ejercicios, puede llegar a la conclusión de que, bueno, primero se aplicaron los métodos que se necesita para poder darle solución a los datos de la demanda. Yo utilicé el método Hall, lo usé para poder modelar la tendencia, eh, pero me di cuenta que no es el método ideal para este tipo de casos porque el ideal sería el Hall Winters, ya que este modelo, este método modela 3 niveles, el nivel, la tendencia y la estacionalidad, que sería ideal para poder tener como unos resultados más amplios y precisos para este caso del ejercicio. De igual forma, el método Hall evidenció una mejora en comparación con otros modelos que no consideran la tendencia, el método Hall sí, pero pues para que los datos sean más relevantes, ¿no? Y sean más precisos, pues es mejor a la próxima utilizar un método Hall Winters para ver cómo se comporta. Ya para el anexo número test había que hacer un plan maestro de producción y la planeación agregada. Nos muestra un problema, una empresa que produce electrodomésticos que se ensamblan a partir de componentes comunes, la demanda mensual es variable y depende de campañas de marketing, estacionalidad y distribución internacional. La empresa tiene una capacidad de producción de 2.500 unidades mensuales con posibilidad de subcontratar hasta 500 unidades. El inventario inicial es de 300 y el costo de producción 120 por unidad, el costo de subcontratación 150 y el costo para mantener el inventario por unidad es de 5. Nos dan los datos del mes y pues la demanda de cada mes. Entonces vamos a crear con estos datos, con la información que nos dieron, la tabla de planeación agregada. Sacamos los datos, la planeación, la capacidad de producción interna, la subcontratación, el inventario inicial, que siempre va a ser de pues inicialmente 300 unidades. Y aquí con esto podemos hacer los cálculos de la producción interna. ¿Cómo se calculó esto? El inventario inicial, que era de 300, más la producción interna de 2.500, que es como lo que siempre inicialmente se va a hacer. Esto da un resultado de 2.800. La demanda es de 2.000 para el mes de enero. El inventario final sería 2.800 menos los 2.000 de la demanda sería 800.
Entonces, ese sería el inventario final, 800. Para calcular los costos sería la producción de 2.500 por 120, que es la producción interna, sería 300. Y el inventario, 800 del inventario por 5, que es el inventario por unidad. Y esto daría 4.000. Dado todo esto, se suma y el costo de producción se suma con el inventario y daría el costo total de 304.000. De esta manera se calcularon todos los meses. Para el mes de febrero, obviamente se va a tener en cuenta pues el inventario final, que es de 800. Y así sucesivamente el inventario final para cada uno de los meses, porque se inició con 300, que es el mes de enero. Para el plan de maestro de producción se usó la estrategia de nivelación mixta. Esta permite pues reducir los costos y usar una subcontratación solo cuando sea necesaria, porque obviamente se quiere reducir los costos de la producción. Entonces se hizo el cálculo de qué cantidad se debe producir. Todos van a ser el mismo producto, electrodomésticos modulares. Entonces, para este enero se aprovecha el inventario inicial de 300, evitando inventario extra. Entonces, ahí vamos a tener lo que se necesita. Para febrero se producen solamente lo que se va a necesitar, evitando costos adicionales. Para marzo la demanda supera la capacidad, por tanto se subcontratan otras 300 unidades. Abril se ajusta la producción igual a la demanda. Mayo la demanda vuelve a superar la capacidad interna, se subcontratan 100 unidades. Y para junio se produce justo lo que se necesita. El impacto económico de cada uno se hace la suma de cada uno de los costos del mes, va a dar un total de 1.825.000. Estas decisiones obviamente van a generar un costo en la producción al aprovechar la capacidad instalada. Y pues no va a ser necesario obviamente acudir a una subcontratación, porque pues vamos a hacer que los costos disminuyan. Y si hacemos una propuesta de mejora con un aumento del 15% en la demanda para el mes de mayo y de junio, obviamente la demanda original de mayo es de 2.600, si le aumentamos el 15% sería de 2.990, junio 2.100 y con el 15% 2.410. Entonces, inventario disponible para el final de abril serían 800. Entonces, mayo 800 más 2.500, que es la producción que siempre se va a hacer, igual a 3.300. La demanda nueva 2.990. Entonces, para el inventario final sería 3.300 menos la demanda nueva, igual 310, perdón. No es necesario subcontratar. Y para junio el inventario inicial es de 310 más los 2.500, que son las unidades que siempre se van a producir, 2.810. La demanda nueva es de 2.415, entonces el inventario final es 2.810 menos la demanda nueva y sería 395. Pues para responder a un aumento inesperado se debe mantener la producción al nivel máximo de la capacidad, que siempre van a ser 2.500. Y ya como para resumir este punto, el plan de producción me ayudó a organizar la producción mensual según la demanda esperada, porque la capacidad de la empresa es de 2.500, entonces siempre se va a hacer esas unidades, considerando el inventario inicial, que son de 300. Y se aplicó la estrategia mixta para poder planificar, para poder hacer una planificación agregada y que los resultados de la empresa pudieran satisfacer la demanda durante los 6 meses. Y al usar el aumento del 15% para mayo y junio, se demostró que el inventario acumulado en los meses posteriores permite manejar ese aumento sin necesidad de subcontratar. Es decir, que el inventario que va a quedar de los próximos meses pueden sustituir y pueden acompañar lo que se va a producir del 15% en mayo y en junio, entonces no va a haber problema. Este ejercicio me permitió entender la planificación y el plan de muestreo de producción, cómo se hace, cómo se realiza, para qué sirve. Nunca en mi vida lo había hecho, entonces este ejercicio me enseñó y me aprendió a yo poder tener los conceptos claros y para qué sirve un plan de muestreo, un plan de planificación al momento obviamente de realizar una producción de alguna cosa. Y ya para el anexo 4 había que hacer un taller de planeación de requerimientos de materiales. Entonces yo elegí una mesa
Entonces, el resultado que se espera obviamente va a ser un producto bien hecho, estable, duradero, estético, que cumpla con todos obviamente los estándares de seguridad. El objetivo de este documento pues es planificar y garantizar que la adquisición de los materiales necesarios para pues la elaboración de este producto, y hice un alcance de análisis que obviamente es identificar los riesgos logísticos, qué se necesita o qué puede pasar a la hora de que uno quiera producir una mesa. Entonces ya para empezar hice mi árbol del producto, obviamente con la mesa. En el nivel 1, la tapa de mesa que se va a necesitar, obviamente un tablero de mesa, el pegante para poder hacerlo, las patas que se va a utilizar para eso, la madera, los tornillos, la estructura del soporte, los soportes de la madera, tornillos, tuercas, bueno, todas estas cosas esenciales que se necesitan para poder ajustarlos. Y ya para el acabado final, pues una lija, un barniz, un rodillo. Y hice mi tabla. La demanda de las mesas fueron de 10 a la semana, una planificación de un mes y periodo pues por semanas. Hice todo lo que se iba a necesitar para la elaboración de esa, la demanda bruta, el inventario disponible, la necesidad neta, el periodo programado, las semanas y la fecha de requerimiento y el pedido. Obviamente para la lija del barniz eso no se necesita porque ya hay disponibles, entonces no va a haber ningún problema. El informe técnico de abastecimiento, qué tenemos y qué no, qué debemos pedir o qué debemos abastecernos de eso. Eh, Puse obviamente todos los alimentos que se van a necesitar, cuántos tenemos disponibles, cuál es la necesidad para poder crear eso. Y si pues está parcial significa que pues hay, pero no sabemos si de pronto más adelante vayamos a necesitar más, entonces es mejor como abastecernos de eso para que no nos haga falta. La mayoría de los materiales pues necesita abastecimiento, que son los que están parcial, y pues mientras que los consumibles, que es la principal, es la madera, porque la mesa va a ser de madera, pues eso es lo que más necesitamos abastecernos de madera. Los proveedores para la madera tienen un plazo estimado de 3 semanas de entrega, la calidad es muy buena, pero también no tenemos muchos proveedores para la madera, entonces eso también puede afectar porque se pueden presentar inconvenientes y no vamos a tener cómo subsistir ese hueco, por decirlo así. Para los herrajes el plazo es de una semana, la calidad es estándar como todos y pues el riesgo es bajo porque pueden haber alternativas, se puede conseguir en cualquier parte. Y el barniz igualmente también el riesgo es bajo, se puede conseguir en cualquier lugar, la calidad es buena, estándar y el plazo de entrega puede ser de 2 semanas. Los riesgos logísticos que se pueden presentar para eso, pues obviamente los retrasos, que el proveedor no cumpla, que no estén en stock disponibles del proveedor. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta como a la hora de poder hacer el pedido y abastecerse. Los costos asociados, el estimado obviamente de producción son para 10 mesas, entonces estuve indagando y puse un precio estimado para cada cosa, la cantidad que se necesita y pues el costo total de cada uno. Esto da un aproximado de 1.595.000. Hice mis recomendaciones. En este caso sería mantener el inventario actualizado, clasificar los pedidos de la madera según los materiales, porque obviamente las patas, el tablero, todo va a ser en madera, entonces necesitamos como clasificar absolutamente todo eso, establecer unas cláusulas con los proveedores por si las entregas no se realizan en tiempo, pues obviamente vamos a tener unas cláusulas en las cuales nos podemos basar y escudarnos, por decirlo así, en el caso de que se lleguen a presentar demoras en la entrega. Los lead times de los materiales principales, casi todos llevan pues madera, requieren ser programados con anticipación porque es lo que más se demora en llegar. Y las condiciones de transporte podrían demorarse por condiciones de, bueno, orden público o por efectos del clima o porque no estén en stock. Bueno, se pueden presentar muchas cosas. De igual forma, con una planificación adecuada se puede garantizar que la producción cumpla con la demanda prevista. Y listo, este fue mi trabajo. Esta fue como la manera en la que yo hice mi trabajo para este primer corte. Muchas gracias.